Hola, ¿qué tal a todos los que nos están acompañando? La idea es que podamos abordar temas relacionados con el marketing, obviamente, y la crisis sanitaria que nos afecta. Y para eso invitamos a Camila Chambrano, Jan Dupoy, que son representantes, obviamente, de cada una de sus empresas, específicamente Camila de Mercado Libre y Jan de Enderhases. Muy bien. Y a partir de ahí, es difícil de pronunciar, y a partir de ahí la idea es que ellos como gerentes de marketing nos compartan su experiencia y nos den a conocer finalmente cómo han tenido que enfocar finalmente sus acciones y sus estrategias dado la crisis que nos está afectando. Ujú. Por mi parte, comentarles que como grupo DNA nosotros nos encargamos de dar soporte transversal a todas las empresas en temas de capital humano, y también tenemos una labor obviamente informativa como consultores, donde se hace muy relevante poder compartir este tipo de información para las distintas personas que estén interesadas y finalmente generar una red colaborativa en el que podamos compartir buenas prácticas y datos que pueden ser relevantes y de ayuda para todas las personas en el ámbito en el que se mueven, que específicamente en este caso nos afecta en cuanto al marketing, ¿no? Ujú. Así que como primera instancia, para empezar la conversación, me gustaría preguntarles cómo les ha afectado finalmente la crisis sanitaria a sus industrias en particular, que son dos industrias diferentes, y a partir de eso, cómo han tenido que cambiar sus estrategias y sus acciones de marketing. Ujú. Buenísimo. ¿Parto yo? Vale. Eh, Camila. a Por ver, favor, sí. sí. Creo que lo que nos ha tocado vivir es lejos una de las crisis más grandes que creo que a muchos nos ha tocado vivir en bastante tiempo y que está generando impactos profundos, no solamente en nuestro gobierno, en nuestro país, sino también en la ciudadanía y cómo nos tenemos que adaptar a las cosas que hacíamos o cómo las conocíamos. Específicamente para nosotros, como Mercado Libre, hemos visto que el gran shock que se produjo en la economía ha aumentado muchísimo el desarrollo del e-commerce y nos está permitiendo ser un facilitador y ser un aliado de los consumidores en esta época, porque estamos pudiendo permitirle al país mantener la cadena de abastecimiento de productos básicos y de productos no básicos, siempre en línea con las necesidades de lo que está buscando la gente ahora dada la pandemia. Las plataformas, creo que no es nuevo para nadie que las plataformas online se han vuelto un gran aliado en esta crisis y han permitido de cierta forma mantener la conexión de las familias que estamos prácticamente todos aislados con los productos, servicios y las necesidades que vamos a seguir necesitando y que probablemente van a cambiar la forma en las que veníamos interactuando. Entonces, en ese sentido, creo que el e-commerce se ha visto robustecido y por lo tanto nuestro trabajo se vuelve aún más relevante, nuestro trabajo como Mercado Libre, como distinta plataforma de e-commerce y también desde marketing. Y ahí específicamente, quizás haciendo hincapié a esa parte de la pregunta de qué ha significado para las áreas de marketing y específicamente para mi equipo, la adaptación ha tenido que ser súper rápida, específicamente porque tenemos que acompañar de una manera súper asertiva y súper empática al consumidor con los mensajes relevantes y con propuestas de valor que sean acorde a las necesidades y a lo que la gente realmente está necesitando y a la realidad que estamos viviendo. O sea, no comunicar y hacer marketing por hacer marketing, sino que poder comunicar lo que realmente la gente necesita y lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente necesita para su día a día y nosotros de marketing tenemos que hacerlo de una forma que no se vea oportunista, sino que simplemente acompañe desde el ADN de cada una de las marcas estas necesidades. Como decía, muy alineado con el e-commerce, a nosotros como empresa esto se nos dio de una manera súper orgánica porque nuestra propuesta de valor se hizo mucho más relevante en este momento de crisis, pensando en los beneficios que nosotros entregamos, como el poder pagar en cuotas sin interés todos los productos o el poder recibir las cosas desde la comunidad de tu casa sin tener que moverte, en un plazo estimado, con una expectativa súper clara de cuándo te va a llegar y qué es lo que vas a recibir. Entonces nuestro foco desde marketing ha sido reforzar eso, reforzar que la gente tenga muy claro que estamos presentes, que la gente tenga muy claro lo que ofrecemos y por sobre todo que sepan cómo estamos para apoyar a nuestros compradores y a nuestros vendedores en estos días tan complejos que estamos viviendo. Así que principalmente les diría eso y bueno,
a nivel de e-commerce, el e-commerce está explotando y nuestro sitio también ha tenido un boom impresionante. O sea, lo hemos visto no solamente en las ventas de Mercado Libre, sino también en el crecimiento que ha tenido nuestra unidad de pagos y fintech Mercado Pago, que también ha aumentado muchísimo. Pasamos de tener 10.000 cuentas en marzo a más de 20.000 cuentas en abril. O sea, es una explosión a triple dígito y que para nosotros es muy afortunado, pero que conversa con una realidad que es compleja, entonces hace muy relevante que nosotros seamos muy asertivos en todo lo que hacemos para poder seguir aportando de una manera positiva. Oye, Jan, me gustaría tratar de agarrarme un poco de lo de lo que dijo Camila y ir un poquito más atrás también, porque siento que también el marketing y sus acciones y su forma de comunicar también cambió a partir de la crisis social. O sea, desde la crisis social a la crisis sanitaria, como que no hemos tenido un espacio, un momento de tregua y nos vimos involucrados en todo esto desde octubre. Entonces quería tratar de ver cómo tal vez desde octubre esta comunicación tuvo que ir cambiando y estas estrategias y las acciones que nosotros como consumidores podemos ver han, han variado desde tu rol. Claro. Bueno, yo con toda seguridad les puedo decir, soy un poco más adulto, por así decirlo, un poco más lolosaurio que las damas que están presentes, yo creo que son mucho más jóvenes que yo. Entonces le digo con toda seguridad que no solamente es la crisis que me ha tocado vivir a mí en términos económicos, sino que globalmente yo creo que es la crisis, digamos, es la crisis durante las últimas por lo menos 30 o 3 décadas, los últimos 30 años. No teníamos una de estas, digamos, desde el inicio del siglo pasado. Eh, es complejo, bastante complejo, porque nos hace salir de cierta forma de nuestro razonamiento más lógico, más cómodo y pensar las cosas de una manera completamente distinta. Nosotros somos, en contexto bien rápido, digamos, porque el negocio nuestro es completamente distinto al de Camila. Somos una empresa que funciona B2B, somos una empresa industrial, negocio a negocio. Endre Sanjao es una empresa tecnológica suiza, digamos, que fue fundada el año 1953. Y específicamente estamos dedicados nosotros a la fabricación de instrumentación de campo. Es una empresa de automatización y control, que los mercados principales, en el caso de nuestro, digamos, de Chile, es minería. Tenemos una diversificación, digamos, bastante amplia en lo que son las industrias a nivel global, pero en Chile, en nuestra realidad, digamos, es minería, es un poco de alimentos y bebidas, está también algo de aguas, que es bastante transversal, o tratamiento de aguas residuales también. Y en general son siete industrias. Cuando partió todo esto el año pasado, nosotros obviamente tenemos que ser muy objetivos, no hay pie, digamos, para comunicar de cierta forma lo que está ocurriendo a través de lo nuestro, de lo que hacemos, en este caso de lo que era la crisis social. Sin embargo, nos llevó a tomar medidas bastante rápidas. Para nosotros ser oportunos, digamos, en términos de la reacción frente a los mercados muy importantes, tenemos que reaccionar a tiempo. Tenemos una posición bastante privilegiada en el mercado, en lo que es participación de mercado, entonces a veces es más difícil, digamos, estar en el top y mantenerse, digamos, que a lo mejor estar un poco en la medida, un poco más abajo y tratar de ganar de mercado de la competencia. Entonces, sabemos que tenemos que reaccionar prontamente y antes, digamos, previamente. Así que comenzamos, curiosamente, el último cuarto del año pasado con la modalidad ya remota, digamos, de teletrabajo. Continuábamos, obviamente, asistiendo a los clientes en terreno, pero habíamos partido de cierta forma con esta home office. En realidad ni siquiera home office, porque no estamos aún, digamos, en la práctica de proveer absolutamente todo lo necesario para que el trabajador o para que nosotros, digamos, estemos, digamos, operando desde la casa, pero estamos de forma remota, digamos, con todos los inconvenientes que podemos tener, con toda la desconcentración que tenemos si pasa corriendo un niño por detrás nuestro y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un estrés de por medio, ¿ya? Hay una relevancia que hay que darle al factor humano, entender que las cosas cambiaron tan patas para arriba y tratar de operar de esa forma. Curiosamente, en el caso nuestro, el último cuarto del año pasado, en términos de productividad, en términos de negocio, nos fue bastante bien. Sin embargo, en esos meses que estuvimos trabajando en esta modalidad, digamos, no podíamos establecer que efectivamente trabajamos o somos más productivos o más eficientes en la modalidad remota, porque había sido solamente un cuarto.
Ujú, Y bueno, posteriormente se nos vino toda esta gran crisis, digamos. Fuimos de los primeros en nuestro sector, por lo menos, reaccionar. Nosotros partimos prácticamente la segunda semana de marzo ya, enviando al equipo a la casa. Eh, Somos muy consecuentes con la cultura y los valores, digamos, de la empresa, porque creemos muy fuertemente que nuestros buenos resultados son en realidad una consecuencia de este trabajo en equipo, la colaboración, pero principalmente preocuparnos de las personas. Entonces teníamos que tomar esa acción. Lo comunicamos, obviamente, a nivel regional también fue replicado con el resto de las subsidiarias que tenemos en el Cono Sur, y ha funcionado bien, ha funcionado bastante bien. Y lo que podemos rescatar, digamos, de todo lo malo es que al igual que en el caso de lo que comentó Camila, para nosotros fue el impulso que no habíamos logrado concretar en condiciones normales. Nuestro proceso de transformación digital que incluye varios conceptos, digamos, una plataforma de negocio electrónico, eh, mm, para todo lo que son instrumentación de campo y configuración de cliente en línea. Tenemos también una nube, digamos, donde se aloja toda la información. Tenemos también un soporte remoto de servicio técnico que es en tiempo real. Todos estos componentes de la transformación digital no habían alcanzado la velocidad, digamos, de implementarse o de iniciarse en formas normales, y sí lo logramos ahora con la pandemia. En realidad mm, logramos algo bueno, digamos, de todo lo malo. Eh, y como último comentario, yo creo que a nosotros todavía no nos afecta o creemos que el gran impacto o lo que vamos a ver, digamos, como resultado de esta gran crisis se nos viene recién el segundo semestre. Estamos concentrados bien en cerrar este semestre que nos ha ido, yo creo que relativamente muy bien, pero sabemos que se viene cuesta arriba Q3, Q4. Eso va a ser complejo y yo creo que nos estamos preparando. Actualmente estamos muy conscientes de que esa complejidad nos podría afectar, como nos va a afectar a todo nuestro sector. Entonces tenemos que ya empezar a implementar las acciones que tenemos planificadas o que hemos estado implementando y darle una continuidad para el próximo semestre. De eso se trata. perfecto, perfecto. Oye, y pensando, nosotros hemos tenido varias reuniones con gerentes generales, gerentes de recursos humanos, etcétera, donde el foco está dado obviamente en la continuidad operacional. Entonces, están todas las unidades de negocio remando en función de eso. Y a partir de ahí me gustaría saber por parte de ustedes cómo marketing finalmente está dando soporte a los equipos comerciales, por ejemplo, o a otras unidades de negocio, en caso de que ustedes consideren importante destacarlo. ¿Cómo marketing, cómo el rol de marketing le está dando soporte a las áreas comerciales para optimizar esta continuidad operacional? Y finalmente, a partir de ahí, si tienen algún caso de éxito, algo que quieran compartir con nosotros para dar, obviamente, como referencia. Claro. Camila, ¿quieres tú partir? Dale, sí. En nuestro caso, el trabajo con los equipos comerciales es diario y es constante. Entonces, les diría que no había un cambio en ese sentido de que hemos tenido que trabajar de una manera distinta o con mayor intensidad. No tuvo que cambiar mucho, pero lo que sí, dado este trabajo en equipo y dado que la comunicación siempre ha sido constante, nuestro foco sí ha estado en lo que les comentaba antes, como ok, dado todo lo que está pasando a nivel comercial y a nivel de negocio, ¿cómo desde marketing acompañamos esas necesidades con un mensaje que sea consistente y que no sea solo consistente al negocio, sino que también sea consistente para los usuarios? Porque al final lo que hemos buscado en este tiempo, y creo que tuvimos la suerte que nuestro ADN de marca nos permitió llevar esa transición, es cómo logramos hacer un negocio que sea sostenible en el tiempo y que genere valor a la comunidad. Entonces, en ese sentido, ha sido un poco el ver cómo reaccionamos rápido, de llevar al frente las categorías, los productos, las necesidades que van aflorando, porque lo que nos hemos dado cuenta es que las cosas que se buscaban o las necesidades que existían las primeras semanas cuando partió la pandemia a mediados de marzo a lo que está aflorando hoy día son completamente distintos. Entonces nos ha llevado a tener que ser muy flexibles, a tener que ser muy dinámicos en las comunicaciones y sobre todo poder estar súper encima de las necesidades de no solamente del negocio, como decía, sino que de nuestros consumidores. Así que creo que la clave de todo esto ha sido la comunicación, lo ha sido desde antes de la pandemia, pero ahora más que nunca tenemos que estar muy comunicados y a eso además le sumamos las dificultades de que no estamos todos físicamente trabajando en el mismo lugar, tenemos que mantenernos conectados de manera virtual, pero es clave eso, como ver cómo desarrollamos un negocio sostenible que lleve al frente las necesidades que hacen sentido de cierta forma.
Eso con respecto a la primera parte. No sé si quieres seguir tú, Jan, y de ahí vamos a los casos de éxito para que no me escuchen hablando todo el rato como... Una preguntita antes, Cami, pregunta, ¿cómo ha cambiado un poco el hábito de consumo de los clientes desde la primera fecha a lo que estabas haciendo referencia ahora? Sí. Súper buena pregunta. O sea, las primeras semanas el foco estaba 100% en productos quizás relacionados a lo que tienen que ver con el COVID, llámese productos de primera necesidad, productos de limpieza, desinfectantes, mascarilla, etcétera. Vimos un aumento en estas categorías cercano a casi 400% en las primeras semanas. Pero en la medida que fueron avanzando los días y fueron avanzando las semanas, y sobre todo pensando en que ya nuestro comportamiento empezó a cambiar en la medida que tuvimos que estar más tiempo encerrados en nuestros hogares, si bien sigue habiendo necesidad de estas categorías como más de primera necesidad o de higiene de cierta forma, empezamos a ver aumento en categorías que lo que reflejaban es que la gente está buscando ver cómo pasar mejor el tiempo en casa o ver cómo estar mucho más amenos en nuestra casa, desde cosas para tener un home office apropiado para trabajar desde la casa, hasta cosas para poder entretenernos, para hacer ejercicio y demás. Ahí quizás para dar algunos ejemplos, las categorías que más han aumentado en el sitio son computación, que tuvo un aumento de casi 300%, consolas y videojuegos aumentó un montón. Hemos visto aumentos en categorías de vestuario y calzado, porque aún así, aunque uno pensaría que quizás es una categoría que no es de tanta necesidad, la gente sí está buscando vestuario y calzado. Estamos hablando de crecimientos de más de 250%. Juegos y juguetes, pensando en la propia entretención y el ver cómo mantener a los más chicos de la casa entretenidos. Hogares y muebles, y en las últimas semanas, de hecho, cosas súper interesantes que hemos visto es como, por ejemplo, como las categorías de instrumentos musicales y música han aumentado un montón porque la gente está viendo cómo pasar de forma más amena el tiempo en casa. Entonces, les diría que ese ha sido como el cambio que hemos visto, como de algo que era muy de primera necesidad a algo que es más, ok, ¿cómo llevamos de nuestra vida diaria de una manera mucho más amena en casa? Hay un término que lo he escuchado bastante, que es como es bring outdoors indoors. Todo lo que hacíamos afuera, ¿cómo lo traemos adentro de la casa? Entonces, conversa un poco con eso. Perfecto, buenísimo. O sea, compramos y nos vestimos para salir a dar una vuelta al living y al comedor. Claro, o para estar más lindo frente a la cámara. Exactamente, exactamente. Oye, un paréntesis antes de que empiece Jan a responder la pregunta que estábamos hablando, más que nada para los asistentes que se acaban de incorporar y eso, está abierto el ítem de preguntas por si quieren hacer preguntas y nos da el tiempo, podemos retomar algunas preguntas al final de esta exposición. Dale, Jan, sigue. Ok, mira, el rol nuestro, digamos, como división, como equipo, como departamento de marketing a nivel global, digamos, en Endreshauser, es un marketing estratégico, ¿ya? Somos nosotros principalmente estratégicos, somos los responsables de definir la ruta del mercado, de definir dónde vamos a competir. Nosotros somos los que elegimos el campo de batalla donde queremos, digamos, ir a dar la pelea. Sabemos, obviamente, dónde somos mejor y dónde a lo mejor tenemos algunas debilidades. Definimos el portafolio y en base a eso formamos al equipo. Entonces, lo que ha cambiado, digamos, es primero en tener desde esa claridad, digamos, de saber dónde vamos a competir, qué vamos a ofrecer. Rescato algo también que mencionó Camila ahí, que si no agregamos valor, tenemos mucha claridad de que estamos destruyendo. Entonces, lo que nos interesa al final del día como negocio sustentable es agregar valor a través de toda nuestra oferta. Ya no hay otra cosa. Y el timing también es importante. Nuestra estrategia, y aquí vengo con lo que cambió, digamos, de estar definida en una planificación de 5 años. ¿ya? Cada 5 años nosotros modificamos algunas cosas muy contundentes, pero año a año actualizamos la estrategia. Tuvimos que hacer algunos cambios. Bueno, lo primero es lo que habíamos mencionado anteriormente, de definitivamente integrar el 100% lo que es transformación digital. Es el soporte que necesitamos, el apoyo que nos está dando hoy en día la continuidad del negocio. Y lo otro, digamos, que más que ahora pensar en el mediano y en el largo plazo, estamos muy concentrados y con mucho foco, digamos, en lo que es el corto plazo. Cómo vamos a cerrar el Q1, cómo cerramos el Q2, cómo cerramos de la mejor manera posible el primer semestre. Y vamos pensando en la medida de que avanza, digamos, principalmente todo el factor externo, cómo reaccionamos a tiempo, digamos, para lo que venga. En ese sentido,
hay que tener muy claro, digamos, que la estrategia de negocio en términos de marketing es muy dinámica, nunca, nunca para nosotros va a ser estática, porque te reacciona Sí. la competencia, porque pasa algo en el mercado, porque internamente tenemos algún cambio, digamos, que nos afecta, y por muy pequeño que sea, sabemos que en los próximos 3 meses, a veces al año siguiente, de cierta forma vamos a ver un impacto mínimo, medio o grande. Eso cambió, la velocidad, digamos, de reaccionar, por una parte, de enfocarnos mucho en cómo cerramos, digamos, el corto plazo, porque sabemos que está cambiando todo el entorno de manera muy, muy rápida, está muy, muy dinámico el negocio. Eh, y obviamente la transformación digital es la base, ahora es demasiado transversal a todas las áreas de nuestra organización, está soportando mucho lo que es servicio técnico. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener un departamento de proyectos que son de clase mundial en realidad. Entonces, la digitalización hoy día o la oferta que tenemos en términos de los que le mencionaba anteriormente, la nube, la venta online, todas las herramientas que tenemos de soporte para servicio nos está ayudando bastante. Sin eso, o sin lo que ha ocurrido, yo creo que no hubiésemos estado quedando atrás, ¿ya? Entonces, estamos, digamos, muy satisfechos del ritmo que hemos conseguido al respecto, ¿ya? Ujú. Y profundizando en el relacionamiento con el equipo comercial. Em, bueno, ahí cada persona es un universo de emociones, un universo de sentimientos, de una realidad completamente distinta. Entonces, la flexibilidad, bueno, es clave, digamos. Tenemos que entender de repente que la conexión no es buena. Recién estamos comenzando a implementar nosotros una transversalidad de un nivel de conectividad que a lo mejor antes dependía, digamos, de lo que contrataba cada uno. Ahora tenemos que saber, tenemos claro, digamos, que hay que definir un nivel de conectividad, valga la redundancia, que esté al nivel de una empresa de tecnología. No se puede caer la conexión, digamos, a cada rato. Si estamos en un webinar, por Ujú. ejemplo. Em, Claro. pero siempre entendiendo ahora la dinámica, ya no hay un cumplimiento del horario, ahora de hecho yo creo que estamos más tiempo conectados de lo que estábamos antes cuando trabajábamos en condiciones normales en la oficina. Podemos partir a las 7, a las 8 de la mañana y de repente son las 9 de la noche y todavía estamos contestando un correo. Hay interrupción entre medio, digamos, porque, bueno, uno tiene que hacer aseo, lavar la loza, entonces esas cosas te quitan, Claro. digamos, del horario normal de trabajo, pero, pero no, en realidad, sin broma, digamos, la adaptabilidad y el entendimiento, digamos, de cada una de estas realidades es clave. A veces, obviamente, cada uno de nosotros tiene sus momentos y más ahora que estamos bajo un nivel de estrés que es difícil de evaluar, es difícil de analizar. Tú no te das cuenta de repente cuando estáis mucho más irritable. Lo que más tenemos que cuidar, si queremos mantener, digamos, lo que nos caracteriza como empresa, es, digamos, esa amabilidad, esa cordialidad, ese trato entre profesionales, ¿ya? Perfecto, perfecto. Oye, y volviendo ahora a retomar un poco el tema del caso de éxito. Cami, Sí, cuéntanos un poco algún ejemplo que tengan ahí dentro de Mercado sí. Libre que nos puedas compartir. Sí, les diría que estos meses han sido bastante intensos y, bueno, me agarro un poquitito de lo que decía Jan de que hemos tenido que ser muy dinámicos y actuar muy rápido. Y en ese sentido hay dos casos de éxitos que me gustaría compartir. Ujú. Más que casos de éxito, creo que son cosas que hicimos bien, que reaccionamos de una manera rápida y que si lo miramos en retrospectiva, nos enorgullecen y decimos, ok, lo hicimos bien, como que vamos por el camino correcto, no solo para esta pandemia, sino que es algo que es consistente con nuestro ADN de marca. Lo primero fue, hicimos una campaña regional, que fue la campaña Codo a Codo. Comenzó con un cambio de logo temporal y con un cambio de eslogan. No sé si lo han visto, pero nuestro eslogan era lo mejor está llegando y nuestro logo era el apretón de mano. Y quizás es un Sí. cambio súper sutil, pero lo cambiamos a un choque de codos. Y, y creo que lo que es súper importante es que lo que tratamos de hacer fue reflejar el que estamos aprendiendo a vivir con una pandemia que yo creo que nadie se lo veía venir y sobre todo los latinos estamos muy acostumbrados a saludarnos de mucho contacto, a ser muy efusivos a la hora de hablar o de estar con otros. Y vamos a tener que cambiar un poco nuestros hábitos y la forma en que nos relacionamos. Entonces, claro, es un cambio súper sutil, pero refleja el cómo tenemos que de a poco ir adaptándonos y cambiando esto.
Esto fue como un comienzo, que fue con esto que fue súper, como les decía, quizás un cambio que es un poco más sutil, que obviamente generó harto impacto a nivel de redes sociales y de medios, pero creo que el mensaje principal es cómo esto lo aplicamos a nuestras 3 marcas, no solo a Mercado Libre, porque nosotros trabajamos principalmente con Mercado Libre, Mercado Pago y en Chile con Portal Inmobiliario, y lo que hicimos justamente fue cómo acompañamos a los consumidores a ser mucho más conscientes de las prácticas que tienen que tener para poder conllevar y poder vivir lo que nos está tocando enfrentar. Entonces, ¿cómo aprendemos a convivir con la pandemia? ¿Cómo podemos ser todos más conscientes? Y con las 3 marcas fuimos dando hartos tips desde cosas que eran ingerentes al negocio, como cuando recibas un paquete, preocúpate de desinfectarlo, o paga sin contacto, o quédate en tu casa, no salgas a buscar una casa presencialmente, sino que búscala por internet, como a poder poner a disposición todo lo que nosotros ofrecemos para de cierta forma poder ser mucho más responsable y poder de cierta forma llevar esta pandemia que nos está tocando vivir. Todo esto que obviamente hicimos varias cosas más, pero en honor al tiempo no voy a entrar más en detalle, pero creo que en ese sentido algo que nos llenó de orgullo, entendiendo que íbamos por un buen camino, fue que la segunda semana de mayo fuimos reconocidos por Chile 3D como una de las marcas más inclusivas y de las marcas que más entiende de las necesidades de las personas, y que al final refleja todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo de ser una plataforma súper relevante para el desarrollo del comercio en el país, sobre todo de las pymes, y que ahora esto cobra muchísima más fuerza en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Así que les diría que ese fue como el primer gran caso de éxito. Y el segundo es uno que quizás no es propio solo de la pandemia, pero que reforzó un poco lo que veníamos trabajando, quizás de una forma que ahora le metimos mucha más fuerza, mucho más acelerador, que es todo el trabajo que hemos hecho en conjunto a nuestro equipo comercial para ayudar a las pymes y darle un mayor y un mejor espacio al emprendimiento, no solo en el sitio, sino que en las plataformas de e-commerce en general. Para Mercado Libre esto siempre ha sido un pilar fundamental. Siempre hemos tratado de ver cómo darle ayuda a las pequeñas y a las medianas empresas, y es el core de nuestra propuesta de valor. Pero si bien fue un pilar fundamental previo a la crisis, como les decía, nos hizo acentuar mucho más los espacios que dábamos en el sitio, las comunicaciones. Nosotros desde el año pasado veníamos trabajando en una alianza con la SECH y con Corfo, dictando capacitaciones gratuitas a lo largo de todo Chile para ayudar a empresas pequeñas y emprendedores a subirse al e-commerce, y les podría decir que ahora nos volcamos mucho más a esto. Creamos un espacio nuevo en el sitio solo para emprendedores y para poder disponer la oferta de emprendedores en el sitio, y ya desde el inicio de la crisis hemos visto como más de 1.700 empresas formales se han sumado a nuestra plataforma, emprendedores y pymes de todo Chile, que eso también es algo súper lindo, no es algo que esté concentrado solamente en la región metropolitana, dado que en general casi todo es súper centralizado a nivel de e-commerce y de retail en general en Chile. Nosotros como que ayudamos un poco a esa descentralización y va súper en línea con nuestro propósito de democratizar el comercio electrónico. Así que les diría que esos dos han sido los más grandes, y nada, creo que vamos, como les decía, como está súper alineado a nuestra propuesta de valor y a nuestro ADN, nos va a permitir seguir llevándolo no solo en esta crisis, sino hacia adelante, y ver cómo ayudamos a que Chile como un todo se suba a este cambio digital y puedan aprovechar estas plataformas que al final los ayudan a quizás sobrellevar en la crisis de mejor manera y hasta tener mejores resultados. Así que eso en resumen. Genial. Jan, no sé si quieres compartir un caso de éxito o bien te puedo hacer algunas preguntas también que están un poco relacionadas a lo que está conversando, que acá nos están mandando algunas preguntas y voy a tratar de comprimir algunas en varios aspectos. Me están preguntando, dado tu experiencia obviamente en un mercado B2B específicamente industrial, de una venta consultiva específicamente, ¿cómo están realizando, cómo están apoyando desde marketing al área comercial en la prospección de clientes dado este escenario virtual? Ok. En esa pregunta en particular yo creo que la clave está en la continuidad. De hecho, yo creo que lo voy a asociar, digamos, con un caso de éxito. Hemos sido mucho más eficientes o nos ha dado, digamos, un mayor impacto hoy por hoy tener una audiencia a través de un webinar que juntar X cantidad de visitas a lo mejor en un mes en condiciones normales. Sabemos que nosotros a lo mejor a través de la fuerza de venta podíamos a lo mejor visitar, qué sé yo, 30 plantas en un mes, y hoy día estamos juntando alrededor de 400, 500 clientes para un webinar solamente en particular con un producto específico.
En ese sentido, yo creo que esto, ese cambio, digamos, de lo que era antes la venta consultiva, sigue siendo una venta consultiva propiamente tal, pero hoy día a través de una plataforma. Es difícil a veces mantener una audiencia a través, digamos, de una plataforma digital atenta, digamos, al 100%. Nosotros de repente a través del GoToWebinar tú puedes ver cuando están viendo una pantalla y eso de cierta forma te da algunos indicadores de que hay que cambiar el ritmo de la conversación, hay que hacer algunos ajustes, digamos, dentro del mismo webinar, digamos, para mantener la audiencia eh, cautiva de cierta forma con lo que a ellos realmente les interesa escuchar, con lo que a ellos realmente les interesa obtener de ti, digamos, como información del producto en particular, información de la tecnología que estás comunicando o de lo que sea de que se trate el webinar. Entonces, esa complejidad hay que entenderla bien y saberla llevar, hay que analizar después de cada webinar la audiencia, las preguntas que se hacen, responderlas oportunamente, para que después sigamos teniendo esa misma audiencia, digamos, esa misma cantidad de clientes. Y llevar esa complejidad de una forma tal que te ayude a lidiar, digamos, en esta parte tecnológica que te genera, digamos, esa barrera a lo que tú antes podías hacer de forma normal estando frente a frente con una persona. Entonces, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, hay que analizarlas bien, hay que aterrizarlas. Hemos hecho una marcha blanca, digamos, extensa, o por así decirlo, lo suficientemente larga y con un análisis concreto para entender, digamos, dónde tenemos que ir mejorando. Eh, y yo creo que hemos acertado también en consultarle a veces a los clientes de qué les interesaría específicamente hablar para preparar el contenido. Ustedes saben que hoy Sí. por hoy lo que es la parte de marketing digital, el contenido es muy importante también para poder llegar a esa audiencia o para llegar a ese target que tú necesitas comunicar o transmitir lo que realmente te interesa comunicar como empresa. Ujú. Para terminar, digamos, o para agregar, digamos, un complemento a la respuesta de la pregunta que hicieron, el caso de éxito nuestro, digamos, es una campaña en particular que tiene relación con el eslogan de cierta forma. El nuestro siempre ha Ujú. sido históricamente People for Process Automation, pero desde que partió todo esto de la digitalización se creó una imagen, digamos, de un corazón que son unas pequeñas personas, digamos, conectadas digitalmente, y el eslogan hoy es físicamente distante, pero digitalmente conectado. Hemos visto, digamos, en términos de retorno, sobre todo de los comentarios que se reciben o que se van compilando, digamos, en la base de análisis de marketing o de inteligencia de mercado que tenemos del corporativo, que hay una buena reacción cuando, por ejemplo, al interior de una empresa, en la medida que tú te sentís identificado con la cultura, con los valores y son compatibles, digamos, con tus principios, vaya a trabajar más tranquilo, vaya a estar mucho más bien y vaya a ser más productivo. Pasa lo mismo con los clientes. Cuando tú logras esa conexión emocional con el cliente y se dan cuenta que no le esté metiendo un producto barato, a lo mejor que en algún momento no le va a ayudar a ser sustentable porque a lo mejor no es tan eficiente como otro que es un poco más caro, se genera, digamos, esa conexión un poco más emocional. Lo que se logra en un B2C, nosotros tratamos a veces de implementarlo en un B2B, digamos, Ujú. y en cierto grado nos puede dar una cuota, digamos, de éxito o mayor conexión. Yo creo que por ahí hay que seguir, digamos, replicando esos casos de éxito como el que te comentaba. O sea, esa emoción que estoy transmitiendo con ese mensaje, hay que, de cierta forma, complementarlo con el comportamiento, con la actitud, con lo que reflejamos nosotros como empresa. Tenéis que ser consecuente con lo que estáis comunicando y de ahí yo creo que Ah, se pueden ir Mm. replicando, digamos, estos casos de éxito, no solamente a nivel global, sino que los bajáis a nivel local, digamos, o regional. ¿Ya? Ujú. Oye, y pensando en las estrategias y en las acciones de marketing propiamente tal y agarrándome también de una de las preguntas que están haciendo, ¿cuáles creen ustedes que son como las tendencias que se van a observar en el área propia de marketing para mejorar la experiencia de los consumidores en este entorno? bueno, ahí si quieren, Camila, voy yo. o ya. Sí, sí. Em, a ver, yo creo que es lo que decíamos antes, creo que el rol de marketing va a ser clave para acompañar un poco las necesidades y lo que los consumidores van a necesitar. Creo que marketing digital sobre todo va a ser clave para poder hacer de eso de una manera rápida, flexible, dinámica. En términos de tendencia, les diría que más que tendencias como de herramientas de marketing o algo por el estilo, hemos visto muchas más tendencias de cómo van a cambiar las necesidades de los consumidores pre-pandemia, post-pandemia. Entonces, hoy día Ujú. justo estaba viendo otro webinar en el que se compartía harta información de
les hablaban de los consumer, porque son como los COVID consumer, entonces ahora ya como que cambiamos casi el término y somos completamente nuevos, y hay varias necesidades nuevas que van naciendo, como por ejemplo lo que les decía, esto de cómo traemos dentro de nuestra casa todo lo que vivimos fuera, cómo hay mucha gente que está buscando profesionalizarse, ya sea tomar cursos de distintas cosas que estén relacionadas con cosas profesionales o incluso con cosas ya de vida personal, como aprender a cocinar o cómo poder hacer cosas más autosuficientes, de una manera más autosuficiente. Se está viendo que hay mucho más tiempo como para la introspección y como para realmente valorar las cosas que tenemos, y en ese sentido hay varias necesidades que quizás antes considerábamos necesidades que ahora ya no van a ser necesidades y se van a percibir más como lujo. Entonces los consumidores se van a volver mucho más conscientes en eso, pero sí creo que hay hábitos y como aprendizajes que vamos a sacar de esta pandemia que se van a quedar, y ahí quizás los podría resumir en 5, que es lo que nos ha tocado ver a nosotros, y quizás también les va a hacer sentido ahí, Jan, no sé si es que también lo han visto ustedes, pero lo primero es como hábitos mucho más saludables en la gente en general, hacer más deporte, comer más sano, el lavarse las manos de manera más frecuente, por loco que eso signifique. Yo creo que ahora la gente va a estar llevando sanitizadores más a la mano, o incluso ser mucho más consciente de, no sé, de hasta cuando tosíamos en la calle o estornudábamos, de cómo eso afecta al de al lado, que creo que los latinos no lo teníamos tan internalizado. Hay otras culturas que quizás son mucho más respetuosas en ese sentido, pero creo que es algo que va a cambiar en estos hábitos más saludables. Lo otro que a nosotros obviamente nos favorece, pero que creo que es un cambio que debiese llevar a todas las empresas a subirse a esto, es todo la compra online. Creo que muchas de las personas que probaron la compra online por primera vez, porque nosotros estamos viendo crecimientos de triple dígito en nuevos compradores en nuestra plataforma, hay estudios que reflejan que más del 38% de las personas que han comprado en este periodo por primera vez online se van a quedar y van a seguir comprando online después de la crisis, porque se dieron cuenta de la conveniencia, de la facilidad, de lo rápido y simple que puede ser, y creo que eso nos lleva a que el comercio electrónico toma un rol mucho más relevante, pero va a desafiar a las empresas, porque lo más importante es la experiencia que se entrega. O sea, no sirve de nada vender online si vas a vender online y vas a entregar una mala experiencia, porque vas a decir que te llega en X días y en verdad te demoraste un mes, o porque no estás entregando productos desesperados. Entonces yo creo, los productos esperados, creo que las empresas van a tener que invertir en dar una buena experiencia y un buen servicio online, que creo que se ha visto bastante frustración estos últimos días con cómo han operado ciertas empresas de retail o otras empresas que quizás no tenían tanto foco en e-commerce y que han tenido que acelerarlos dada la contingencia. Entonces, más importante se vuelve el cómo entregamos una buena experiencia, de cierta forma, que para nosotros siempre ha sido foco, y creo que nos hemos dado cuenta de que ahora es mucho más importante. Y hay otras cosas como, por ejemplo, el cómo tener más experiencias dentro del hogar, rutinas que quizás antes eran físicas, ahora van a ser virtuales, el home office. Creo que muchas empresas van a establecer el home office como una medida que quizás no era una medida regular y que ahora va a ser mucho más regular, y vamos a trabajar muchas más veces desde la casa. Y creo que van a ver, quizás vamos a vivir un periodo bien grande en el que vamos a salir menos y vamos a vivir mucho más en casa, vamos a tener más comidas familiares en la casa en vez de salir a un restaurante, vamos a vivir mucho más las experiencias en nuestras casas, y la gente se está como dedicando a como potenciar mucho más eso. Entonces, estas son como algunas tendencias que nosotros hemos visto, pero de nuevo, creo que si me vuelvo un poco a lo que hacemos nosotros dentro de Mercado Libre y de lo que es e-commerce, el foco total tiene que ser la experiencia, y que las empresas realmente inviertan en dar una buena experiencia y en entregar expectativas claras al consumidor para poder seguir potenciando este canal por sobre todo. Ahí, solo por tirar un dato, la Cámara de Comercio la semana pasada reveló información que refleja cómo han cambiado las ventas online desde que partió la crisis hasta las últimas semanas de mayo, y del total de las compras que actualmente se realizan en nuestro país, entre un 16 y un 20% están siendo online, cuando antes hablábamos de números cercanos al 7%. Entonces, estamos hablando de un crecimiento que quizás nos habría tomado 3 años, nos está tomando 3 meses, y las empresas nos vamos a tener que adaptar muy rápido a este cambio, siempre pensando en cómo le entregamos la mejor experiencia al consumidor. De todas maneras. Y Jan, en tu caso, pensando en tu mercado, que es el sector más industrial, cuéntanos un poquito.
Em, en relación Mira, a yo las creo tendencias? que lo que está pasando, sí, todo esto nos está dando a cada uno de nosotros el tiempo, más del tiempo suficiente, o del tiempo que antes destinábamos en pensar las cosas de otra forma. Qué sé yo, hoy día yo soy Corona Barba, por ejemplo, una tendencia que estáis viendo todos los días a través de las redes sociales. Pero hoy yo pienso a lo mejor que no como antes, si yo me estoy dejando crecer la barba, capaz que ahora estoy ocupando menos agua en afeitarme y estoy de cierta forma también ayudando un poco en términos de sustentabilidad al planeta que hoy día está respirando un poco más porque no hay tanta contaminación a través de los vehículos por todo lo que está pasando. O sea, quiero ser parte también de algo, es lo que pienso, y de algo importante, no quedarme, digamos, por fuera, digamos, o a la deriva de todo lo que está ocurriendo. Em, Tenemos que tener mucha claridad con respecto a lo que comunicamos también a nuestro mercado, a nuestra industria, porque estamos haciendo hartas cosas en realidad. La Camila mencionó, por ejemplo, el apoyo a las pymes. Nosotros también estamos haciendo ciertas cosas que nos gustaría de repente informar, comunicar, pero no lo hacemos porque también tenemos que cuidar de no ser, o de no ser, de cierta forma, malentendidos como oportunistas, ¿ya? No hay que olvidar que la crisis es en realidad muy compleja, hay gente que está muriendo día a día y cada vez más. La realidad es compleja, es difícil, no es fácil de digerir, no es fácil de entenderla. Yo creo que nos va a tomar un tiempo, digamos, cuando esto vuelva a la relativa normalidad de poder aterrizar, pero definitivamente las cosas van a cambiar. Yo pienso que vamos a estar a lo mejor un poco más receptivos a entender la parte más humana en todo orden de cosas. Ya cuando tú vayas a conversar con un cliente, si ya te estáis pensando en un negocio, a lo mejor ya estáis pensando principalmente en qué le podría haber estado pasando en la casa con la familia, si está contaminado o no está contaminado. Em, de repente te cruzáis a lo mejor en un ascensor con un vecino y antes en condiciones normales bajaban 10 personas en un ascensor y hoy día tal vez te distanciáis más, pero sentís que hay una empatía hacia el prójimo, al que estáis viendo, ¿ya? Nos gustaría hacer más cosas, también eso genera de cierta forma una frustración, pero te veis limitado porque tampoco te queréis contagiar, porque tampoco queréis contagiar al resto, porque de cierta forma igual estáis llamado a respetar las normas o las guías que te están dando desde el gobierno o desde tu propia empresa para cuidarte, pero, pero llevarlo, digamos, al mercado industrial en esta complejidad yo creo que va de la mano en capturar todo lo bueno que nos está dando este universo de lo malo que está pasando, ya como este impulso de la digitalización, eh, y traspasarle el valor. Creo que lo habíamos comentado antes, y nos interesa mucho la creación del valor. La transformación digital para nosotros o el marketing que estamos generando, si no estáis agregando una cuota de valor que para el cliente lo haga ser más eficiente que a través de la digitalización o la lectura, digamos, de la información que estamos leyendo en campo lo lleve a analizar una cantidad enorme de data para ser más productivo, no estamos agregando valor, estamos vendiendo aire al final del día. Ese mensaje tiene que ser muy coherente, muy claro, muy consecuente de cómo se complementa hoy día toda esta oferta digital, ¿ya? A través de nuestro campo, digamos que el marketing en términos comunicacionales hacia el cliente. El cliente entiende, digamos, que no estáis siendo oportunista, no le estáis vendiendo por vender, sino que estáis agregándole un complemento que para él va a ser importante en términos de generarle un impacto positivo al negocio, no negativo. Claro. Por ahí va la Oye, Es un cosa valor en que... nuestro mercado B2B. ha salido Sí. bastante la palabra en ustedes del oportunismo. Creo Mm. que está muy relacionada finalmente también con cómo comunicamos, ¿no? Y a partir de ahí, pensar que las estrategias comunicacionales que surgen de marketing han cambiado el foco, ¿no? Pensando en este no exacerbar tal vez el consumismo extremo y enfocarlo un poquito más a lo saludable, a las cosas como más básicas finalmente y más fundamentales que al ofertón y al consumo excesivo. Entonces, a partir de ahí, comunicacionalmente, ¿cuáles creen ustedes que han sido como el principal vuelco que han tenido que darle a sus campañas y a sus estrategias? Sí, ahí yo creo que lo que ha sido más importante es, creo que hay varias cosas. Uno, lo que hablábamos antes, y me alineo mucho a lo que decía Joan, de comunicar con sentido, como comunicar algo que sea consecuente a lo que tu empresa hace, a lo que tu marca representa, a tu ADN, a tu propuesta de valor, y no comunicar por comunicar. Y no comunicar tampoco por estar presente en estas circunstancias. Creo que ahí es cuando quizás
se empiezan a malentender un poco las cosas. Lo mismo cuando una marca quiere cambiar su tono de una manera radical, por ejemplo, una marca que quizás era una marca como muy positiva y quizás tiene que dar un vuelco a una comunicación completamente distinta dado lo que estamos viviendo. Yo creo que eso no es correcto, yo creo que las marcas no deben cambiar su tono, sí deben bajar un poco el cambio un poco para ser empáticos con la situación que estamos viviendo, pero en ningún caso cambiar lo que son, a no ser que haya que tener un cambio que sea alineado con una estrategia de negocio y es porque estamos buscando un negocio que sea sostenible en el tiempo. Pero cambiar el tono de comunicación por cambiar el tono de comunicación es lo que lleva a algunas marcas a quizás ser más oportunistas. Entonces creo que ahí es mejor bajarle un poco un tono a la comunicación, sí, pero que esté siempre alineada a quién eres y al ADN. Y ahí me agarro al comentario que decía Jan de que tiene que estar asociada a una propuesta de valor clara y de que realmente le está aportando al consumidor. En nuestro caso, bueno, marketing siempre ha sido y va a seguir siendo una pieza clave en nuestra industria. Lo que les decía, nuestro rol es comunicar esa propuesta de valor de una manera clara, empática, transparente, y acompañar a los usuarios y transmitir de una forma tangible realmente cómo estamos aportando y cómo aportamos en esta realidad que estamos viviendo. Si lo aterrizo un poco al comercio electrónico, es lo que les decía antes de preocuparnos de no generar falsas expectativas, de cumplir con lo que comunicamos, no sobrecumplir o no comunicar algo que después nos vamos a arrepentir porque no lo vamos a poder llevar a cabo. Marketing tiene que acompañar esas comunicaciones de una manera súper transparente, el evitar la sobrepromesa, y siempre pensando en entregar la mejor experiencia, que era un poco lo que decía antes, desde el ADN de la marca. Nosotros, como les decía, quizás no hemos tenido que cambiar tanto las comunicaciones porque nunca fuimos una marca como muy orientada al ofertón o a los precios, etcétera, como que siempre tratábamos de buscar acciones con sentido, pero efectivamente le bajamos un poquitito el tono a no ser tan agresivos con el porcentaje de descuento o con ese tipo de comunicaciones que están más comerciales en un principio, y sí en este tipo de mensaje que les decía que comunicaban un poco cómo estábamos acompañando o cómo generamos conciencia social con lo que estábamos viviendo, desde la recepción de los paquetes hasta cómo podemos ayudar a subir a más empresas al e-commerce o ese tipo de cosas. Ahora hemos visto que se alinea quizás a tu pregunta anterior, Fran, de las tendencias, como hemos visto un cambio súper relevante también desde el lado de los consumidores, que si bien al principio las comunicaciones eran mucho más sensibles, entendiendo que estamos viviendo algo que genera mucha incertidumbre, ahora el consumidor le está pidiendo a las marcas estar presentes y no quedarse calladas que no se paralicen y que comuniquen siempre pensando en cómo van a aportar en salir adelante, no necesariamente todas con un contexto COVID, porque de hecho también han salido varias cosas como que todas las marcas están comunicando de la misma manera, como con la musiquita suave, con el piano de fondo, con la mascarilla. Entonces creo que ya pasamos un poco esa etapa, creo que ahora es el momento en que las marcas tienen que estar presentes, no quedarse calladas, acompañar al consumidor, pero de nuevo, desde una propuesta de valor súper tangible, desde un lugar genuino, que esté alineado a las necesidades de los clientes, pero que por sobre todo esté alineado a las necesidades, a la propuesta de valor y al ADN de la marca. Creo que la clave para todos los que trabajamos en marketing es construir confianza, es desarrollar marcas completas y marcas que estén alineadas a un desarrollo de un negocio sustentable para que podamos sobrevivir no solo esta crisis, sino cualquier crisis que se venga en adelante, obviamente con adaptaciones, pero al final son los valores de marca y el compromiso social los que van a tomar un rol mucho más relevante, más allá de el comunicar por comunicar. Genial. Y Jan, cuéntanos ahora tú. Mira, tengo tenemos acá... que estar concentrados nosotros en continuar siendo una empresa... Perdón, dime. Sí. No, te iba a hacer una pregunta. Te escucho, sí. Para ver si lo podéis unir un poco con tu idea. Bueno. Me hacen una pregunta acá, Pablo Alfonso me dice, específicamente para ti, ¿cómo han enfrentado la situación de los proyectos de inversión en la crisis y cómo han enfrentado la estrategia de pricing? ¿Ha cambiado? Ha cambiado definitivamente. Mira, nosotros tuvimos, en realidad no tuvimos nosotros, sino que fue una crisis global, el costo de la logística se incrementó altamente. Y de cierta forma nos afectó a todos en el mercado. Entonces, definitivamente eso nos cambia, no la política o la estrategia de pricing, pero sí el nivel de precio. Hay que entenderlo.
pero hay que agregar una cuota, digamos, de apoyo, de soporte o de continuar entregando valor al cliente si en algún momento le vaya a tener que traspasar ese costo, ¿ya? En ese sentido hay que hacerlo de muy buena manera, eh, no generando un impacto, sino que compartiendo de cierta forma el costo, digamos, de esta transferencia que significa para todos nosotros lo que es el incremento en la logística. La otra pregunta, perdón, ¿cuál era? Aparte del pricing que me había hecho Pablo. La pregunta del pricing y de cómo están enfrentando los proyectos de inversión en la crisis. Los proyectos de inversión, estaba leyendo hace poco un reporte de lo que es BNA, no han bajado tanto. En realidad la proyección de lo que es la inversión para proyectos, por ejemplo, en minería, ahora estamos hablando de billones de dólares, no es tanto, digamos, como pensamos que pudiese haber sido. Lo más probable es que se vaya ajustando en la medida que se mantenga la crisis, en la medida también que a lo mejor se sostenga por más tiempo lo que es la realidad comercial o la complejidad que hoy día tiene el comercio entre Estados Unidos y China. Nosotros somos altamente dependientes de estos mercados por la naturaleza, digamos, de lo que es Chile, que es principalmente minería y la exportación es principalmente cobre. Yo creo que va por ese lado, entender, digamos, que en el futuro a lo mejor durante los próximos años, porque esto tiene una fase, digamos, o un desfase de meses, pueden ser un semestre, puede ser un año, a lo mejor no vamos a tener la cantidad de proyectos de inversión en los cuales vamos a poder participar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día, digamos, es concentrarnos en los que tenemos, pero agregando esa cuota que antes no teníamos a lo mejor con demasiada claridad que le podía servir al cliente, como le puede servir hoy en día, que es, por ejemplo, en términos de transformación digital, controlar información en tiempo real o de manera remota, en términos de operaciones, em, y de cierta forma complementar lo que más adelante a lo mejor no va a ser un proyecto, hoy por hoy, digamos, complementarlo o entender que lo tenemos que complementar con soluciones que sean a lo mejor más tailor-made para un cliente en particular. Quiero poner el ejemplo, a lo mejor, también un caso de éxito nuestro, digamos, que una balsa que tenemos en minería nosotros en una laguna, digamos, de riles, en donde hay una instrumentación para medir nivel, digamos, de estos riles, digamos, y además alimentar de manera solar. Esa es una solución en particular requerida por el cliente, algo que nosotros pensamos, digamos, a través del departamento de proyectos, el departamento de soluciones, que no es un producto estándar, sino que es la integración de algunos de nuestros productos con una necesidad del cliente. En la medida que no tengamos proyectos, nosotros los cuales poder participar, o el mercado o la competencia, en términos generales, de manera muy transversal, no puedan participar, la estrategia yo creo que va de la mano en generar ese tipo de soluciones para el cliente, en buscar, digamos, esas alternativas que hoy día o en condiciones normal a lo mejor no se te hubiese ocurrido buscar, en promover un poco más la creatividad, en sentarnos a hacer la famosa brainstorm, en donde podéis sacar a lo mejor de repente ideas brillantes, pero no solamente no entre nosotros, sino que también incluyendo, integrando a los clientes. Hay actores muy importantes en el mercado que no pertenecen a nuestra empresa, no pertenecen a los proveedores, que son los clientes, como Key Decision Maker, Key Opinion Leader o Decision Maker, que en algún momento nos pueden hacer entender algo que en condiciones normales tú no vas a entender. Es un simple comentario, una frase, una necesidad, una respuesta o una consulta que te da el cliente que a lo mejor nunca antes tú habías analizado en tu mente, y hoy día te puede dar la clave para generar una solución que de cierta forma te va a complementar a lo mejor un proyecto que en el futuro no vaya a tener con la crisis actual que tenemos de coronavirus. ¿Ya? Perfecto, súper. Oye, y para ir terminando, en función del tiempo, acá hay una pregunta que me hacen también, que dicen algunos estudios que se menciona que los consumidores están siendo más conscientes del precio de los productos. ¿Ustedes han visto eso y creen que sería como el fin de las marcas o productos más costosos? Ahí, bueno, parto yo, Yo creo no te que escuché porque se cortó en la mitad. Pero vuelvo. Dice que hay algunos estudios en los que se menciona que los consumidores están Sí, siendo más hay un desfase, conscientes, perdón. Sí. sí, están siendo más conscientes del precio de los productos. ¿Ustedes han visto ese caso y específicamente creen que va a ser como el fin, por así decirlo, de las marcas o los productos que puedan ser un poco más costosos? más que el fin, yo diría que efectivamente los consumidores sí están siendo más conscientes
Y creo que en varios de los estudios que hemos escuchado es que justamente lo que reflejan varios de los consumidores es que quizás cosas que antes consumíamos de manera más frecuente que no necesariamente se conversaban con una primera necesidad o que quizás no conversaban con esta situación en la que ni siquiera sabemos si todos vamos a seguir con empleo o cómo van a ser nuestras condiciones económicas. Dada esta incertidumbre, quizás se están restringiendo cosas que no son tan prioritarias. Y por dos razones. Uno, por esta incertidumbre, porque no lo sabemos y porque quizás mejor ahorremos y esperemos. Y también hay una sensación de culpa, como de no me siento tan bien o siento cierta culpabilidad de estar comprando en esto que quizás es más, llamémosle superficial por ponerle un adjetivo, y que no conversa quizás con algo que necesito ahora ya de manera clave, y por lo mismo se está restringiendo. Entonces, claro, está ese comportamiento de quizás no consumir tanto de categorías que quizás son más de lujo o de cosas que quizás no son tan necesarias, pero que obviamente esa necesidad va a depender de cada persona, de cada realidad o de cada patrón de consumo. Pero otra cosa que también hemos visto mucho es que quizás esta conciencia del precio se da en todas las categorías, no se da solamente en estas categorías quizás más de lujo. Creo que por primera vez le estamos empezando a poner más atención o después de mucho tiempo el ponerle más atención a bienes que de primera necesidad que quizás dábamos los precios por hecho y que quizás estaban pagando de más o quizás el precio era el justo y ahora no queremos pagar de más. Entonces, eso también ha llevado, y creo que es una de las tendencias que se ha visto con el comercio electrónico, es como, ok, quiero comprar más online, pero no por el hecho de comprar online me cobres más por algo que ya sé que no cuesta eso, o me cobres más por el envío, o me cobres más por cualquier situación extra que tú estés pensando que yo como consumidor debo suplir. Entonces, sí diría que el consumidor está siendo mucho más consciente con eso. Por eso, obviamente, políticas como envío gratis o el comparación de precios o el mostrarte que los precios son justos, creo que se vuelven clave, y quizás de cierta forma las campañas comerciales más enfocadas a descuentos sí van a empezar a sumar más productos de cotidianeidad, justamente por lo mismo, como para reflejar precios más bajos o precios más baratos en productos que quizás antes no le poníamos tanta atención como costaba. Eso es al menos cosas que nosotros hemos visto, y comentarios que hemos recibido súper positivos, al menos nosotros, es con respecto a lo que les decía antes, el tema del envío gratis o de los envíos a precios quizás más accesibles y no que te cobre desde 5.000, 8.000 o quizás cuánta plata por mandarte un producto que el envío termina siendo más caro que el producto. Y también el tema de las cuotas, el tener 6 cuotas sin interés en todos los productos es un alivio financiero para muchas personas. Tener hasta 12 cuotas sin interés en compras que quizás significan un gasto mucho más alto ha sido súper valorado, y de nuevo, afortunadamente para nosotros siempre estuvo dentro de la propuesta de valor, pero creo que son atributos que ahora la gente está empezando a valorar mucho más, justo en línea con esto de que estoy siendo mucho más consciente de lo que estoy invirtiendo y lo que estoy gastando. No sé si ahí cubrí más o menos la pregunta. Sí, claramente. Jan, cuéntanos tú al respecto. En el caso nuestro, digamos, en el negocio industrial, no creo que haya marcas que definitivamente van a desaparecer de la faz de la tierra, digamos, por lo que es un incremento en el precio. Si partís de la base, a lo mejor que no estáis haciendo una comparación de una bicicleta, a lo mejor con un Rolls Royce, y estáis a la par, digamos, homologando productos similares de diferentes marcas, siempre va a haber un producto más caro que otro, porque en términos generales hay marcas, digamos, que entregan otro tipo de valor, más allá del precio. El soporte que te pueden entregar, el concepto, digamos, de fácil de hacer negocios con, ya que significa de repente bastante para un cliente, o simplemente la preferencia que en algún momento se posicionó en la mente de uno de nuestros clientes, un consumidor, porque tuviste éxito en hacer un negocio bueno con ellos, lo apoyaste en una etapa importante, has sido capaz de entregar un soporte, digamos, de empresa a empresa razonable. Y todo eso se tiene que considerar dentro del precio. Hay productos a lo mejor que a lo mejor puede ser un poco más barato, pero como costo inicial, pero al final del día, si tú te pones a analizar una curva de productividad o de eficiencia, también va a haber un impacto o positivo o negativo. Hay productos a lo mejor que tú puedes recuperar la inversión en el corto plazo, y después lo entendís bien, digamos que el precio es bastante razonable cuando al principio te pareció caro. Entonces, en el caso nuestro, digamos,
nosotros como marketing, o nosotros en realidad como empresa, como Hauser, tenemos que ser capaces a través de la fuerza comercial de traspasarle esa información al cliente. Y eso significa continuar obviamente con los conceptos que conversábamos previamente respecto a la venta consultiva, de estar muy de la mano, muy cerca del cliente, muy comunicado, independiente, digamos, de las condiciones en las cuales hoy día nos encontremos. Jan, ¿y cuál Eso. crees tú que va a ser el rol principal del marketing específicamente en tu industria? Mira, nosotros por la naturaleza del tipo de empresa de esta multinacional europea, el marketing nuestro va a continuar siendo muy estratégico. Ahora, el rol principal, digamos, va a ser entender muy bien lo que es la tecnología digital del cliente, porque la integración, digamos, yo creo que es una barrera importante. Las tecnologías que nosotros tenemos en términos de transformación digital propias que estamos ofreciendo versus o las que tiene el cliente o con las que tenemos que complementarla o integrarla, digamos, al sistema de un cliente. Entender bien eso, entender bien la arquitectura, digamos, del cliente es clave, digamos, para nosotros como marketing, como rol, para apoyar, digamos, al resto del equipo comercial. Y también, digamos, yo creo que ahí va parte del éxito en lo que significa para nosotros hoy por hoy todos los componentes de nuestra transformación digital. O si no, yo creo que bueno, es una realidad que no todas las empresas van a salir de esta crisis bien paradas, es una realidad que algunas empresas, digamos, van a retroceder, algunas van a avanzar, y para ir cerrando, yo creo que va muy de la mano o es clave punto a punto, de un hilo conductor me refiero, a lo que ya hemos conversado. Eh, Estar en una empresa, me quiero colgar del mensaje que mandó el David Alaluf, es el gerente general actual de Hauser, y él salió en el diario financiero la semana pasada, y había una frase muy particular que decía que para él es más importante nosotros, digamos, como trabajadores de la empresa que el cliente, porque sabe, digamos, que esa parte humana, digamos, del buen trato, digamos, a la persona, del entendimiento, digamos, del capital humano, digamos, del recurso que tenemos nosotros como colaboradores, eh, ese cuidado, digamos, se va a ver reflejado al final del día en lo que tú le entregas al cliente como un todo, ¿ya? Eso, por una parte, es fundamental, es clave, es lo que pensamos, es lo que creemos, y lo otro, digamos, es llevar con éxito lo que es todo el proceso de transformación digital. Este impulso que esta crisis nos dio no lo podemos perder. Ha sido clave, digamos, para nosotros para avanzar bastante, para dar pasos Sí. importantes, y no lo podemos desaprovechar de ninguna manera. Así que ahí vamos uniendo ahí los conductores en ese sentido y por ahí, yo creo que avanzando hasta que sepamos o tengamos mayor claridad desde afuera qué va a pasar finalmente con todo esto. Genial, buenísimo. Y para terminar con la Cami, con unas preguntas acá que me hicieron específicamente para ti, voy a juntar dos preguntas. Tiene que ver con específicamente que Mercado Libre no tiene una tienda física y no la ha tenido. Siempre ha sido una experiencia de e-commerce. ¿Cómo han afrontado el tema de la comunicación con los proveedores y una mayor coordinación dado las mayores demandas? Y por otro lado, finalmente, ¿cómo se están preparando también ante la llegada de eventual competidores como por ejemplo podría ser Amazon o Alibaba? A ver, están buenas las preguntas y ahí quizás está bueno aclarar que nosotros, más que un e-commerce clásico como un retail, por ejemplo, somos un marketplace, que al final esto que conlleva que nuestra propuesta de valor es generar el espacio, generar una plataforma que le dé la conexión a vendedor y comprador. Entonces, dentro de nuestro modelo de negocio nunca ha estado y probablemente a priori no estará el tener tiendas físicas o el tener un modelo más similar al de un retail. No, sin embargo, obviamente hemos tratado de tener soluciones de manera escalable, sobre todo para poder tener una comunicación más fluida con nuestros vendedores, que serían al final como la cara más como proveedor, pero al final como nosotros no tenemos stock de productos o no almacenamos los productos o no compramos productos, sino que simplemente ponemos el espacio para generar esta conexión, nuestra comunicación se enfoca muchísimo más en cómo darle un buen uso a la plataforma y en poder dar tips que al final del día lo que lleven es a estos vendedores poder entregar la mejor experiencia, porque lo que sí hemos visto es que mientras mejor es la experiencia, más vendedores, más compradores llegan a la plataforma y más compradores se quedan. Y creo que algo súper valioso también de cara a estos vendedores es que la información de los compradores queda disponible para ellos. Entonces, al final la adquisición de un comprador que te compró a través de Mercado Libre es un comprador que es tuyo.
tú tienes el contacto y puedes después contactarlo a través de tu propio sitio web o desde los mecanismos que quieras, y que creo que es algo que otras plataformas no te permiten, porque la información del comprador siempre es de la plataforma o del retail, que no es nuestro caso. Sí, obviamente lo que hemos visto con el pasar de los años es que los vendedores encuentran en nuestra plataforma una manera mucho más escalable y mucho más sencilla de generar esas ventas, por lo que todos aquellos que le ponen un foco al canal importante y usan la plataforma de una manera correcta, ven que sus ventas aumentan exponencialmente y se quedan con nosotros. Por eso les diría que el foco es, en este periodo, es en lo que les decía de, más allá de ver cómo sumamos nuevos vendedores al sitio y cómo apoyamos a las pymes a que se sumen al sitio, es cómo entregamos estas capacitaciones y entregamos todas las herramientas para que vean lo fácil que es y puedan usar la plataforma de la mejor manera posible y tener a disposición de cada uno todas las dudas y consultas. Este portal dentro del sitio que les decía, el espacio que le dimos a los emprendedores, tiene una sección dedicada a vendedores, a todos los vendedores del sitio, con capacitación de cómo vender, de cómo publicar los productos, de cómo responder, lo importante de responder las preguntas, cómo generar los envíos, etcétera. Entonces existe toda esa educación dentro del sitio y ahora estamos viendo cómo hacemos esa misma educación de cara a los compradores que por primera vez nos compran, porque esto de ser un marketplace tiene sus beneficios y sus desventajas. Quizás cuando tú compras en una plataforma y piensas que es un sitio como un retail, esperas que el retail te responda y cuando te encuentras que los vendedores intermediarios son los que tienen que dar esa respuesta, a veces puede generar fricciones. Entonces estamos viendo cómo educamos a los consumidores para que también vean la reputación de los vendedores, puedan preguntar antes de comprar, puedan aclarar todas sus dudas y entender un poco cómo funciona la plataforma, y al mismo tiempo nosotros poder darles la seguridad de que cualquier problema nosotros vamos a estar ahí para responderles y para apoyarlo. Creo que algo que es súper interesante y que es una fricción que todavía existe en Latinoamérica, cuando hablamos de la compra por internet, es el tema de las devoluciones. Entonces nosotros hemos buscado ser súper claros en cómo funcionan las devoluciones cuando compras o cuando algo no resulta, o cómo te cuidamos tu dinero, cómo vemos que el sitio es seguro. Así que creo que hemos tenido que volcar mucho nuestro foco a la educación tanto de vendedores como de consumidores. Y con respecto a la otra pregunta, que era la llegada de Amazon, les diría que nosotros desde que existimos que nos estamos preparando para la llegada de Amazon. Y es algo que no nos quita el sueño. Esto porque en otros países de Latinoamérica ya competimos con Amazon y somos ganadores por lejos. Y creo que tiene mucho que ver con cómo conocemos al consumidor latinoamericano, a sus necesidades y a lo que pasa en cada uno de los países de Latinoamérica. Nos ha pasado, afortunadamente, que a los países a los que Amazon ha llegado, hoy día están en México, están en Brasil y también están empezando operaciones en Colombia. Hemos visto que si bien obviamente es una tremenda empresa y que tiene una comunicación muy grande y que obviamente son expertos en e-commerce en Estados Unidos, no es tan sencillo cuando llegas a países latinoamericanos que quizás no tienen las mismas regulaciones o que no está el mismo conocimiento de los vendedores, de los usuarios. Entonces creo que ese conocimiento del mercado latinoamericano, de los consumidores y de los vendedores, nos ha permitido poder seguir operando de una manera súper bien y permitir que al final la llegada de Amazon para nosotros, más que una amenaza, creo que es una buena noticia porque se agranda la torta para todos. O sea, nosotros con la llegada de un Amazon esperamos que el comercio electrónico crezca aún más. Obviamente el coronavirus nos llevó a que este aumento sea exponencial. Lo que les decía, está pasando en 3 meses lo que debiese haber pasado en 3 años. Pero la llegada de un Amazon lo que llevaría sería justamente hacer que esa torta se expanda mucho más para todos. Y mientras más todos podamos comer de esa torta mucho más grande, es beneficioso para todos. Así que obviamente entendiendo que lo que significa, lo vemos como una oportunidad y tratando de sacar los learnings que han tenido las otras operaciones de Mercado Libre a lo largo de la región. Genial, buenísimo. Oye, quería agradecerle a los dos, a Camila, a Jan, por haber participado de este webinar. Creo que es muy relevante finalmente la información que estamos entregando a los profesionales que se dedican finalmente al marketing y cómo poder aportar en potenciar finalmente sus estrategias y las acciones desde los distintos ámbitos, ya sea desde un mercado más B2B, un B2C, un industrial, consumo masivo, etcétera. Creo que es tremendamente relevante y todo es aplicable a cualquier ámbito y a cualquier industria. Así que desde ya, muchas gracias a los dos. A los que nos están escuchando, les recuerdo que este webinar queda grabado, así que pueden acceder a él sin ningún problema y que estamos obviamente a disposición para lo que haga falta.
Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, Gracias. de todas maneras. Que les Que les vaya vaya bien, bien. que tengan una buena tarde. Gracias, que les vaya bien. Un gusto. Chao, chao.